Para continuar con el desarrollo de la temática de la filosofía, en este caso vamos a estudiar la función individual y social de la filosofía. Los objetivos que se pretenden lograr son exponer las razones fundamentales por las cuales el hombre no puede prescindir de la filosofía. Y también tenemos, la otra es, comprender la máxima socrática, conócete a ti mismo, y vamos a establecer la diferencia entre los pensamientos filosóficos y científicos, y vamos a explicar los mecanismos que utiliza la filosofía para su proceso de independencia y desideologización. Esos son los objetivos que se pretenden lograr con la función individual y social de la filosofía. En este caso vamos a hablar de la filosofía. Tenemos ahí que la filosofía es el estudio del conocimiento universal y totalitario. En sí, la filosofía es la explicación, es la capacidad que el hombre desarrolla para explicar, para analizar, para comprender y razonar las acciones de hechos y sucesos científicos e ideológicos. Además tenemos que la filosofía es el esfuerzo reflexivo y racional para alcanzar un nivel de conocimiento y de conciencia social, diríamos reflexivo y analítica, que lo lleve a cuestionar las acciones humanas y divinas. La filosofía es una capacidad, es un esfuerzo reflexivo, lógico, para poder, cuestionar las acciones humanas, que no son racionales desde ninguna perspectiva filosófica. Por estas razones, la filosofía se le considera la inmaculada concepción de la razón, porque sin ella no podríamos transformar la sociedad, ni podríamos transformarnos como seres humanos, diríamos, porque seríamos incapaces de comprender, de analizar, de razonar, diríamos, y de analizar los sucesos que se dan dentro del entorno social, histórico y económico. Tenemos ahí, para continuar, que vamos a hablar de Sócrates. Todos sabemos que Sócrates no fue el primer filósofo, sino que fue Tales de Mileto, pero sí vemos nosotros que Sócrates afirma de que no podemos enseñar la filosofía porque es una capacidad humana. Es un esfuerzo reflexivo, es una facultad, desarrollo de las facultades mentales, de pensar, de razonar, de analizar, de comparar, de describir, de criticar, que es la que consiste en determinar los factores positivos o negativos, las verdades, diríamos, o las percepciones de los hechos, sucesos o fenómenos que se dan en el entorno del hombre. Por eso no podemos enseñar filosofía, pero sí podemos enseñar a filosofar, que es indagar, investigar, cuestionar, diríamos, sobre lo que nos interesa o especialmente sobre nosotros mismos. El hombre debe saber o debe investigarse a sí mismo, y eso se convierte en un sujeto. Y cuando dejamos de pensar o de cuestionar, y que no analizamos, no comparamos, no desarrollamos nuestras facultades mentales, nos convertimos en un objeto capaz de obedecer, diríamos, todas las órdenes o mandatos establecidos. El saber conlleva a la humanización. Lo vuelve más consciente, lo vuelve más realista, más razonable, más pensante, y lo conlleva a la recta de la politización, que la politización es la búsqueda constante o la determinación de hechos, de procedimientos, métodos o técnicas que conllevan a la búsqueda del bienestar colectivo. Y es ahí donde nace la filosofía, de una gran preocupación por el hombre, de una gran preocupación por lo que es el hombre y la ciudad. ¿Por qué debemos preocuparnos por la ciudad o por el entorno o la morada? Porque es donde nosotros vivimos y del cual surgen los problemas o temas, diríamos, o las más grandes reflexiones sobre las que se sustenta el pensamiento humano. Tenemos el caso de la perspectiva filosófica de Sócrates.
Sócrates, diríamos, es un filósofo que vivió en el siglo V antes de Cristo en la ciudad de Atenas. Era considerado un ciudadano y un político, diríamos. Político me refiero al conocer, diríamos, a investigar o sustentarse en técnicas, métodos o procedimientos que conllevan al bienestar colectivo del saber. Tenemos ahí que Sócrates no fue el primer filósofo, como lo repetimos, pero sí fue uno de los que se interesó y le dio, diríamos, auge, diríamos, e impulso a lo que es la filosofía. Tenemos ahí también que Sócrates mostraba un profundo interés por la ciudad y el Estado. Él pensaba que sin saber y sin saberes el hombre no sería hombre ni ciudadano, ¿verdad? Lo que posteriormente a la ausencia de conocimientos y saberes, Aristóteles le llama, el hombre sería, dice, un político animal o un animal político. Es decir, que un animal incapaz de tomar decisiones que conlleven al bienestar colectivo y social y colectivo. También hablamos ahí de la perspectiva de Aristóteles. Él habla de que consideraba, ¿verdad?, que debe haber, diríamos, un debate consigo mismo para conocerse, ¿verdad? Indagarse a uno mismo, que es lo más difícil, investigarse a uno mismo. De dónde vengo, para dónde voy, qué soy capaz de hacer, qué es lo que quiero, para qué soy funcional, etcétera, ¿verdad? Entonces es una batalla consigo mismo. ¿Qué hice hoy? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué dejé de hacer hoy? ¿Qué pude haberlo hecho? ¿Qué hice y qué pude haberlo hecho mejor? Y diríamos, esas son las preguntas que nos debemos de hacer a diario, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es la verdadera función? ¿Cuál es la verdadera percepción? ¿Y cuál es la verdadero criterio que nosotros tenemos de las cosas? Considera que la verdad no es absoluta, pero se le considera a todo aquello que no admite contradicción. La bondad es propia de la percepción y el conocimiento humano, y que la belleza radica en el alcance del máximo conocimiento racional, y que la justicia, diríamos, en la búsqueda del bienestar colectivo, y que son insolubles, diríamos, y que están por encima de toda consideración. Sostiene también que la libertad de pensamiento no hay ciudad que la soporte. Si nosotros queremos ganar enemigos, basta decir lo que pensamos, ¿no? Entonces, si diciendo una idea, pues todo aquel que no la socializa, o todo aquel que no la tolera, entonces se molesta con lo que nosotros decimos. Entonces, no hay libertad de pensamiento, y es más fácil, ¿verdad?, engañar a las personas, seguirlas engañando, ¿verdad?, y a través de un discurso, a través de la red, a través de los medios, a través de ofrecimientos, que decirle la verdad. O sea que es más fácil engañar a las personas que convencerlas que las han engañado. También tenemos ahí de la libertad de pensamiento, diríamos, esto está encima de la justicia, ¿verdad? Sócrates considera que la justicia debe prevalecer, y que la libertad, ¿verdad?, de pensamiento es algo que las personas no toleran, especialmente en los países donde no se establece la democracia, o donde se preserva, diríamos, un sistema teocrático o mitológico. Tenemos ahí que a Sócrates se le atribuyen los primeros pasos técnicos en búsqueda de los conceptos, dice, especialmente de la inducción hacia la búsqueda del conocimiento, y de la dialéctica a la comprensión racional de los mismos. Tenemos también ahí que Sócrates recompuso la trayectoria de la filosofía, y a él le dio, diríamos, paso al surgimiento de los dos más grandes filósofos de la historia de la humanidad, como Platón y Aristóteles, que son los que le siguieron, diríamos, las enseñanzas de Sócrates. Sócrates da las pautas para quienes quieren filosofar, y ve en la filosofía una necesidad. O sea, la filosofía es una capacidad humana para razonar, es un conocimiento reflexivo propio del ser humano. La filosofía, dice,
Son la filosofía, la humanidad, sin la filosofía la humanidad perdería una de las más grandes posibilidades del saber y de realizarse, diríamos, adecuadamente. Sin la filosofía, pues la humanidad podría perder la posibilidad de realizarse. ¿Por qué? Porque solo el ser humano es capaz de transformar el entorno en el cual vive. La filosofía como modo de saber. Tenemos ahí que existe una relación entre la filosofía y la ciencia. ¿Por qué? La filosofía explica los hechos y sucesos desde la perspectiva racional. La ciencia explica hechos y sucesos, diríamos, a través de la comprobación científica, a través de la aplicación del método científico y a través del uso de la técnica de la observación directa. Entonces, y lo que la ciencia y la filosofía no pueden explicar, entonces se lo atribuyen a la religión. La religión explica todo aquello que la filosofía no puede sustentar racionalmente y lo que la ciencia no puede comprobar, diríamos, científicamente. Ahí hay una divergencia también, una separación, diríamos, entre el pensamiento científico y el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico inicia diríamos, con el surgimiento de la percepción aparencial, de apariencia, desde el mundo sensible. Y el científico inicia con el saber de la realidad. El conocimiento científico y filosófico, tenemos ahí que el filosófico son saberes y conoceres racionales que reservan la certeza de lo verificable, o sea, que lo someten a la duda, a la reflexión, al análisis, a la especulación, a la explicación, hasta tener bases sustentables a través de las cuales se puede explicar o divulgar. El conocimiento científico, sin embargo, es obtenido a través de un proceso de investigación y experimentación. Estos son bajos procedimientos estructurales, objetivos y sistemáticos, diríamos, que debido a su vasto descubrimiento o conocimiento, diríamos, las metas de los descubrimientos se prorrogan y así como también se elaboran teorías bajo las cuales se sustentan las diversas percepciones que se tienen sobre los hallazgos y descubrimientos. Para continuar, tenemos ahí la perspectiva prefilosófica de Carlos Marx. Todos sabemos que Carlos Marx es el fundador del capitalismo, es el exponente de la teoría marxista y este sostiene, ¿verdad?, por decirlo así, que si las cosas se mostraran tal y como son, de forma inmediata, la ciencia y la filosofía no tendrían razón de existir. Entonces, pero todos sabemos que las cosas se ocultan dentro de la apariencia, ¿verdad? Se oculta todo dentro de la apariencia. Vemos personas que sonríen que por dentro lloran, ¿verdad? Personas que aparentemente son felices cuando realmente no lo son. Y lo peor es otra cosa desde la perspectiva filosófica. Hay personas que aparentan saber y no saben. ¿Por qué? Porque hoy en día el ser humano ni él sabe qué es lo que sabe realmente del entorno en el cual se mueve. O directamente el ser humano actúa con una conducta impredecible porque desconoce su verdadera capacidad, función, diríamos, o conocimiento o percepción. Considera que la realidad económica es fundamental en la sociedad, pero que a través de la historia hace un gran esfuerzo por superar la apariencia. Aparentemente el trabajo es un favor, diríamos, pero sin embargo, en la esencia, el trabajo es la base fundamental del desarrollo y la transformación de los países y las industrias del mundo. Entonces vemos nosotros que se esconde en la apariencia, decir que el trabajo, diríamos que el trabajo es una ayuda cuando realmente es un derecho, ¿verdad? Hablamos allí que el hombre, filosóficamente también, diríamos que... Es decir, filosóficamente que la realidad no se presenta tal y como es, sino que aparentemente percibimos una idea, una concepción, diríamos, del entorno, de las cosas, de los objetos, de la industria, del comercio, del gobierno, del Estado, de las naciones, pero realmente solo es lo que se puede percibir, diríamos, a simple vista a través del mundo sensible. El hombre, diríamos, debe conocer la realidad
y es la pieza clave para filosofar. Y diríamos, necesitamos conocer la realidad para poder razonar, comprender, analizar, cuestionar, criticar, comparar, discernir y realizar las diferentes propuestas, diríamos, de los descubrimientos, hallazgos o temas de interés en la que conlleva a la solución de los problemas de la vida diaria. La filosofía como principio de la desideologización es el tema que vamos a ver en la próxima sesión de la clase.